nosotros en el estudio Oliver Gallet, representante del sector gastronómico. Hola Oliver, gracias por venir. Buenos días, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Está con nosotros Fernando Cruz, que es director de gabinete del Ministerio del Interior. Fernando, gracias por venir. Buenos días, Luis. Un saludo para los miembros de la mesa y la audiencia. Bueno, y después va a estar vía Zoom también con nosotros Manuel Riera, el expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Vamos a estar discutiendo sobre las nuevas medidas que se acaban de oficializar, este nuevo decreto reglamentario del presidente de la República. Y quiero empezar directamente contigo, Oliver, porque el sector gastronómico es el que se ve más afectado por esta nueva restricción, porque básicamente lo nuevo es que bajamos el horario de hasta qué hora se puede estar con actividad, ahora hasta las 8 de la noche. Exactamente, ese nuevo horario que tenemos hoy en día, o sea, que vamos a tener a partir del martes de las 8 de la noche, simplemente elimina la parte de la noche del restaurante, que era en el momento en el cual nosotros facturábamos el mayor porcentaje. El 70% de una facturación de restaurante está en horario nocturno, ¿verdad? Y evidentemente, al no poder recibir más los clientes, vamos a estar otra vez vamos a entrar en una especie de situación económica bastante grave para nosotros. El no tener que trabajar, ya hicimos los cálculos, aproximadamente 15.000 suspendidos vamos a tener en el sector solamente para ese horario, y evidentemente eso también acarrea para nosotros un gran perjuicio económico que no vemos de qué forma podemos recuperarla o encontrar una solución. Fernando, ¿por qué esta restricción de...? Porque escuché la explicación, la doctora Amarilla hablaba, pero nos queda claro por qué los restaurantes, que digamos no hay una aglomeración de gente, los restaurantes, los bares, digamos, están los clientes, pero no hay una multitud. Y digamos, bajar hasta las 8 es obviamente matarle a ese sector. O sea, nadie va a ir a cenar a las 6 de la tarde para salir a las 8, ¿verdad? ¿Por qué esa decisión? Así mismo, Luis. Es bueno aclarar que las decisiones se toman en base a las recomendaciones técnicas que hace el Ministerio de Salud. En los argumentos que esgrimen los representantes del Ministerio, alegan que la búsqueda es encontrar la reducción de las interacciones humanas y que la movilización en el horario de la noche es la que mayor interacciones humanas produce. Entonces, la medida radical tiene que ver con el momento radical en el que nos encontramos de contagios, con una meseta alta que no da avisos de bajar de número, y la saturación de los centros asistenciales, de los hospitales. Es un poco el pedido que hace Luis, fundamentalmente el personal de Blanco, un auxilio que piden a gritos para tratar de descomprimir un poco el nivel de saturación que tienen los hospitales. Bueno, o sea, el objetivo es reducir la circulación. O sea, el problema no son los restaurantes, sino que a partir de las 8 la gente ya no pueda circular. Ese es el objetivo. Yo creo que es muy justo, Luis, decir que justamente también con el señor Gallet, los restaurantes, los gremios gastronómicos, así como otros gremios, han hecho un esfuerzo grande realmente para poder adecuarse a los protocolos. El objetivo final realmente es reducir las interacciones, y eso en consecuencia tiene que ver con lo que señalaba, reducir la movilidad de la gente en un horario, en una franja donde el control de las medidas es un poco más complicado, ¿verdad? Nosotros entendemos que realmente es una decisión difícil de tomar y que afecta de sobremanera a un sector que ya ha hecho un esfuerzo grande, como el sector de los gastronómicos, los bares y otro tipo de... El sector de la noche podríamos agruparlo de una forma. Pero lo que el Ministerio de Salud pide en este momento tan complicado es hacer un esfuerzo de 15 días. Esto es bueno decir, Luis, que está en el marco de un plan en el cual en las zonas rojas que están identificadas por el número de contagios, la idea es exigir o ampliar la medida restrictiva por 15 días y después poder aflojar de vuelta como para darle un respiro justamente a los sectores económicos. Está con nosotros ya en contacto vía Zoom, Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Manuel, ¿nos escuchás? Buen día. Te escucho, Luis. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto para vos, para Oliver, para Fernando y todo el equipo. Muchas gracias. Manuel, primero te quiero preguntar con respecto a esto que estamos viendo, las nuevas medidas restrictivas que se empiezan a aplicar ahora y que buscan, obviamente, cortar o reducir o desacelerar, digamos, el ritmo de contagio. Pero... bueno, está el sector gastronómico que se va a ver terriblemente afectado al restringir, digamos, la actividad hasta las 8 de la noche. Por supuesto, ese sector queda prácticamente fuera.
La primera es la cuestión jurídica. Esto, o sea, el gobierno tiene la herramienta legal para aplicar esta medida restrictiva en este momento. No, no la tiene. Nunca la tuvo, Fernando. ¿Por qué? Y porque no hay un solo lugar en la Constitución paraguaya ni en alguna norma de menor jerarquía que le autoriza al Poder Ejecutivo a evitar la circulación de las personas y a evitar lo que él acaba de mencionar, la reducción de las interacciones humanas. O sea, por más de que, digamos, uno pueda estar de acuerdo con que la medida evitaría o reduciría el nivel de contagio, la cuestión es jurídica. No hay una herramienta legal para que el gobierno imponga esa restricción. Sí, así es, Luis. Todos los regímenes jurídicos están siendo puestos en tensión porque de alguna u otra manera todos los regímenes tienen 100% puesto sus énfasis en el valor de las libertades individuales. Entonces las constituciones, que no son otra cosa que el triunfo del reconocimiento de las libertades individuales por un lado, de la puesta en la persona y en la limitación de la autoridad por otro lado, empiezan a encontrar este tipo de imposiciones. Y lo que se considera como una atribución del Ejecutivo para establecer medidas sanitarias no es equivalente a restricción de libertades. Una cosa es que pase el CENEPA y empiece a fumigar el barrio sanitario. Otra cosa es que el Ejecutivo saque un decreto sin ley, sin constitución y me diga usted no puede salir de su casa y usted no puede irse a comer a lo de Oliver. Doctor, justamente en ese sentido hay manifestaciones de parte de empresarios del sector gastronómico que plantean que no van a acatar esta restricción horaria con el nuevo decreto. Están, digamos, avalados al faltar una ley, al faltar un aval legal, ellos como para desatender y desobedecer este decreto. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Mira, el sector gastronómico se va a encontrar en la disyuntiva porque todo esto tiene en definitiva una necesidad de continuar trabajando y una necesidad de no exponerse a los problemas penales. Quieras o no, el año 2020 cerró con el índice más grande de hechos punibles que recibió el sistema de justicia como violación de la ley 716, que es la que establece la cuarentena. O sea, la Fiscalía General del Estado y todos los fiscales, toda la maquinaria punitiva estatal puso más de 3.200 personas en imputaciones y algunos inclusive enfrentando juicios orales por este tipo de problemas. Entonces vos tenés, el Estado te prohíbe, el Estado te imputa, el Estado te condena, me prohíbe a mi abogado salir a la calle y el Estado te pone un defensor para defenderte él de su propia imputación, de su propia prohibición. Es un absurdo, jurídicamente insostenible. No hay valor que pueda sostener los medios que se están utilizando. Si bien es cierto que todo lo que explica Fernando es más que reconocido, los problemas de salud, todo ese tipo de cosas, pero no quiero ni por supuesto desconocer esa realidad, pero los medios jurídicos actuales no autorizan a que el Ejecutivo haga lo que está haciendo. A ver, le quiero preguntar a Fernando, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la decisión ahora de presentar un proyecto de ley, o sea, es una suerte de reconocimiento tácito de que hay efectivamente un vacío legal. Luis, yo creo que más que un vacío legal, yo creo que existen normas jurídicas que, como bien señala Manuel, tienen sus limitaciones, ¿verdad? Hoy hay una propuesta de ley justamente que dé mayores atribuciones para sancionar algunas acciones que tienen que ver con el incumplimiento de las medidas sanitarias. Yo creería que este debate, Luis, creo que es un debate extendido y tiene posturas a favor, en contra, y en algunos puntos yo coincido con Manuel, en especial con lo que tiene que ver con la libertad. No obstante, creo que el debate de fondo tiene que ver justamente con la situación en la que estamos, y más que un debate jurídico, creo que lo que trata de hacer, o lo que estamos tratando de hacer del gobierno, es poner enfrente a la vida y tratar de preservarla en la medida de lo posible en esta pandemia en la cual hoy estamos viviendo un momento muy duro a nivel país y nos obliga
a tomar medidas un poco más duras para poder limitar el nivel de contagio. Claro, yo entiendo, obviamente nadie discute acá que queremos que no se pierdan vidas, ¿verdad? Y que las medidas responden a esa lógica. Ahora, la cuestión es si le podés obligar o no. El caso de Oliver. Ahora mismo, por ejemplo, Oliver, para entender un poco el escenario, digamos, con este horario de hasta la medianoche, Sí, señor. ¿están operando los restaurantes? O sea, ¿ustedes están recuperándose? ¿Hay movimiento, digamos? Hay poco movimiento porque hay una concientización general también de que la situación sanitaria no está buena. Tenemos poco movimiento, pero ese movimiento que estábamos teniendo es un movimiento que nos salva por lo menos a resguardar o a guardar la empresa, ¿verdad? Evidentemente que en este año 2020 que pasó y este año 2021 nosotros seguimos endeudándonos todos los meses, ¿verdad? O sea, la situación no es la más práctica, pero el hecho de que nosotros tengamos que realmente cerrar las puertas a la noche, para nosotros ese perjuicio va a ser mucho mayor, porque como dije, el 70% de nuestra facturación es en horario nocturno, ¿verdad? Y esto que estábamos hablando ahí con Manuel, crea un cierto problema, porque hoy en día vos decís, por un lado, está el ministerio y dice, no salgan, no se puede salir, por otro lado te dice, la ley te contempla que podés salir, por el otro lado está el temor de la gente, ¿verdad? Así que todo va en un conjunto que complica. Y entendemos también la parte sanitaria, lo entiendo yo, lo entiende el gremio, queremos apoyar la parte sanitaria y es por tanto que nosotros hemos aplicado unos protocolos bastante estrictos dentro de los locales gastronómicos, ¿verdad? Porque protegemos por un lado a nuestros funcionarios, si nuestros funcionarios llegan a enfermarse, cerramos la empresa 15 días, o sea, nosotros protegemos a nuestros funcionarios y protegemos a nuestros clientes, es fundamental eso. Y es ahí donde que tal vez la gente del ministerio no llegó a entender que podemos trabajar si cumplimos los protocolos. ¿Por qué? Porque pueden trabajar otros hasta las 8 de la noche. ¿Cuál es la diferencia de 8 de la noche a 10 de la noche o a medianoche si cumplimos los protocolos? Entiendo el otro concepto, que creo que acá esto es algo porque no pudieron hacerlo. No hubo capacidad de controlar lo que no era protocolizado, lo que no era formal. La policía tal vez se encontró un poco desbordado y hoy en día para mitigar o para encontrar una solución quieren colocar todo parado porque no hay cómo controlar. Entonces sí es más fácil controlar el todo porque no hay esa capacidad, vos sí o vos no. Yo creo que es más o menos, viene por ahí, por eso que tenemos esta situación actual. Bueno, es así, Fernando. O sea, evidentemente, o sea, porque obviamente no va a haber más contagio porque la gente vaya a un restaurante y esté hasta las 12 de la noche porque ahí están controlando. El tema es que no existe posibilidad, o sea, el Estado no tiene la capacidad de poder hacer el control para saber quiénes están yendo a un restaurante y quiénes están yendo a una farra clandestina. Yo plantearía contexto ahí, Luis. La decisión tiene que... Nosotros veníamos trabajando justamente con los gremios, con el señor Gadget y otros gremios, en lo que tiene que ver con el lugar seguro, con este tema de los restaurantes, con el cumplimiento de los protocolos como una opción totalmente viable justamente para el cuidado en lugar de fiestas clandestinas, por ejemplo, ¿verdad? Lo que el Ministerio de Salud nos pidió es que por 15 días podamos tomar esta medida extrema y que podamos continuar después ampliando ese nivel de opción en los lugares, le llaman normalmente formales y los que cumplen con los protocolos. Nosotros creemos que una vez estabilizada este nivel de contagio, incluso marcando un nivel de descenso, la opción tiene que ser, de hecho, invitar a la gente a que vaya a los lugares, como por ejemplo el restaurante del señor Gadget, que cumplen los protocolos y evitemos esos lugares que no cumplen con los protocolos. La decisión, redondeando un poco, Luis, la decisión de estos próximos 15 días tiene que ver con los márgenes de tiempo que tenemos justamente para el control. Sin duda que el control tiene sus limitaciones, eso es innegable, y que el sector que más afectó, digamos, a nivel de contagio seguramente no son los sectores formales, pero la decisión fue poder paralizar, por lo menos en uno de los turnos, como para reducir significativamente, como te decía, el nivel de interacciones humanas. Ahora, 15 días los mata, Oliver, ¿no? A nosotros 15 días nos mata. Tenemos situaciones muy claras. Imagínate que podemos llegar a un consenso con el gobierno que nos digan no le vamos a cobrar la ANDE, no le vamos a cobrar la SAP, como para llegar a una ayuda que nunca llegó. Pero lleguemos a ese punto. ¿Cómo hacemos con los alquileres? Vos sabés bien que hay gente que paga millones de guaraníes en alquiler.
¿Cómo vamos a pagar si no podemos trabajar 15 días? ¿Cómo vamos a llegar a cumplir con nuestro alocador? Y esa es una parte. Después tenemos préstamos en bancos que ya venimos acarreando. Y no hay una ayuda realmente que te pueda decir, porque la gente entiende la situación, pero cuando vos le tocas el bolsillo a uno y ese uno le toca el bolsillo al otro, ahí ya no se entienden más nada. Claro, los costos son los que siguen corriendo igual, si vos no tenés ingresos. Ahora, Fernando, ¿ustedes se dan cuenta, verdad, que la gente siente como cierto libertinaje en el sentido de que la policía lo único que puede hacer es controlar, anotar, y saben hoy que se pueden ir a una fiesta clandestina, que lo único que va a pasar es que llegue la policía, anote sus nombres y luego cada uno para su casa? Yo creería que esa percepción, Patricia, en las últimas 2 semanas se redujo. Estuvimos intensificando intervenciones, especialmente en fiestas clandestinas, creemos que son el foco principal de contagios. Ciertamente la sanción no está en las atribuciones de la policía, por eso estamos trabajando articuladamente con otras fuerzas y con los órganos que sí pueden sancionar, ¿verdad? En el ámbito administrativo del Ministerio de Salud, en el ámbito que corresponda y sea ya conveniente llevarlo al ámbito penal, la Fiscalía. Estamos trabajando en poder, sí, agilizar esos trámites, porque creo que finalmente la sanción debe llegar como para que se comprenda ese nivel de restricción, ¿verdad? Manuel, si se presentara un proyecto de ley que creo que plantearon tomar como base, no que creo, pero plantearon tomar como base el proyecto del senador Santa Cruz, ¿puede tener esa herramienta legal el Estado? O sea, si esto se convirtiera en ley y donde establecen sí sanciones, básicamente, digamos, se tipifica como delito la violación de la cuarentena sanitaria, ¿cambia el escenario o sería inconstitucional la ley? Sería inconstitucional también, Luis, porque la Constitución es el reconocimiento de las libertades. Y si pones un puestito por debajo, tenés todo el Pacto de San José de Costa Rica, y tenés todos los pactos y tratados internacionales que reconocen libertades individuales. Yo quiero hacer yo quiero poner énfasis en 2 cosas. El gobierno a nosotros nos está metiendo la idea de que este es un tema de vida o muerte, y yo no voy a aceptar el discurso que tiene siempre la polaridad de extrema de que si salimos matamos, de que si salimos la gente en la calle se muere. No es cierto, no hay que aceptar eso. La fiesta, conceptualmente, tampoco es clandestina. No hay ninguna sola ley, ninguna sola norma que prohíba que la gente festeje. La idea que yo tenga que generar, la idea o una mentalidad sobre la clandestinidad de la fiesta, es responsabilidad directa de este gobierno. No es problema que la gente baile. Si vos me decís en términos morales, bueno, listo, no somos responsables, todo lo que vos quieras, pero la fiesta no es clandestina. La apertura del local de Oliver no es clandestina. La ida a la noche no es clandestina. La madrugada no es clandestina. No es cierto. Este gobierno te da a vos instrucciones, te da otras, cambia, saca un decreto, saca otro. Estamos más o menos en el decreto 5100. Y en marzo del año pasado estábamos en el 3.600 cuando arrancó. Más de 1.500 decretos a lo largo de un año. Eso que explicaba Oliver, la gente sale, no sabe si está, tiene miedo, encuentra, duda, espera, no espera. Eso es producto de la más absoluta arbitrariedad. No hay plan, no se conoce el plan por lo menos. Entonces yo no estoy en condiciones jurídicamente de ningún punto de vista de estos reconocerlo como que la vida o la vida o la vida. Resulta bueno, pero a ver, Manuel, espera un poco, pero a ver, Manuel, te pido, a ver, yo entiendo la discusión jurídica, pero convengamos en que sí, las fiestas que se están haciendo, sí se están dando en esta fiesta, cuando me hacen una carrera de caballo, está bien, a lo mejor no es ilegal, pero no, convengamos en que eso es lo que está contagiando a la gente se nos está muriendo, eso es un hecho. Pero por supuesto que sí, pero no me vaya a decir que es antijurídico. No, por eso, lo estamos discutiendo, por Exacto. Eso yo te digo, pero es un hecho real. ¿Cómo hacemos? El Estado, me decís, vos no tiene la herramienta legal, pero de alguna manera tenemos que controlar el contagio. ¿Cómo hacemos entonces? Porque esas reuniones que vos decís no son clandestinas, está bien, no son clandestinas en términos jurídicos, pero convengamos que son esas reuniones son las que están contagiando masivamente a la gente. ¿Cómo hacemos para evitarlas?
yo le propuse en un programa anterior a Carla Basigalupo, que está trabajando mucho el sector del trabajo, que trabajan mucho con Oliver y con todo el sector gastronómico también. El gobierno tendría que pensar en alternativas tecnológicas para arrancar. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, recontra determinado, esto lo explicó Sequera, porque acá los ignorantes somos nosotros, uno de los principales factores del contagio es la aglomeración o las distancias reducidas, etc. Bueno, entonces, dame la alternativa a que yo haga lo mismo que hacía antes, pero tecnológicamente. Yo me tengo que ir hoy al tribunal a formar 4 horas fila para llegar a una ventanilla. Me tengo que ir a identificaciones a formar 6 horas fila para sacar una cédula. Tengo que hacer lo propio en todos los municipios, tengo que hacer lo propio en todo ese tipo de cosas. Hoy, si a mí el gobierno, por ejemplo, me redujera la actividad pública en el marco de todo lo que sea tecnología y yo lo puedo hacer desde casa, vamos a estar haciendo un esfuerzo sanitario, jurídico a la vez, y no se estaría matando nadie y no se estaría enfermando nadie. Ese es un plan y no me lo mostraron todavía. No, sí, sea, a mí me están prohibiendo todo desde marzo del año pasado, Luis. Todo me prohíben. Bueno, todo. pero vos estás hablando, claro, a ver, vos estás hablando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, de los trámites burocráticos con el Estado. Pero nosotros estamos hablando de las fiestas que se están haciendo, estamos hablando de esta carrera de caballo, de estas misas colectivas que hicieron, estamos hablando de otro tipo de cosas que no tienen que ver con una necesidad para un trámite burocrático. Pero de todo, y si me permitís, Luis, porque yo quiero escucharlo también, por supuesto, a Fernando y a Oliver y a todos ustedes. Yo creo que el gobierno inclusive no está en condiciones de decir qué actividad es esencial y qué no. La fiesta podrá ser un problema para quien farrea, pero yo no sé si es un problema para el mozo, que es un señor que necesita llevar en doble horario nocturno lo que le falta para llegar al día siguiente. Yo no sé si es un problema para el sereno, o para el guardia de seguridad, o para el que estaciona el auto. Toda esa gente funciona alrededor de la actividad, que parecerá no importante para quien no le gusta la farra, pero que es esencial para el que no tiene otro medio de subsistencia. Cada persona que sale a trabajar a la calle o que sale a trabajar de manera formal, como hace Oliver o todo su sector, es una persona menos que supone una carga estatal en términos salariales y es una persona más a la hora de aportar IPS, que es un beneficio para la salud también. Entonces a mí cuando me muestran que solamente la realidad es la fiesta, pero desconoces la cantidad de personas despedidas o de personas que han tenido problemas económicos por estas restricciones, entonces no se puede sostener el argumento, no es total, como realidad no mira el todo, y eso es lo que a mí me preocupa, se administra una parte nomás, no el todo. A ver, se me va el tiempo, Fernando, para responder esto, después lo quiero escuchar a Oliver. No, yo creo que se mezclaron varios temas ahí, Luis, pero yendo al debate de las fiestas y las actividades que definitivamente hacen más peligrosas las interacciones humanas, el debate de la legalidad, como te decía hace rato, es un debate controvertido, pero lo que me parece a mí peligroso es poner en cuestión que esos son los focos reales donde sí se producen contagios y los contagios derivan en muerte, Luis. O sea, yo creo que el debate de las normas que pueden servir de herramienta para tomar medidas en una situación como esta, de hecho va a tener su hueco y va a ser limitado porque esta pandemia nos agarró con muchas debilidades institucionales que creo que hay que reconocer eso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundo. Entonces, yo creo que no deberíamos sacar de foco algunas discusiones y algunas restricciones porque es muy peligroso y el mensaje que le estamos dando a una audiencia que es mayoritaria en este programa es que sí pueden ir a la fiesta, que sí pueden ir y sin necesidad de cuidar los protocolos y eso sí me parece muy riesgoso. A ver, Oliver, vos decías, no es que nosotros somos unos rebeldes y vamos a incumplir lo que diga el decreto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Decía, nosotros vamos a ver qué pasa, exactamente. Nosotros siempre hemos cumplido a cabalidad todo lo que nos han pedido. Nosotros, como bien lo dije, somos conscientes de la situación sanitaria y queremos ayudar.
Ahora, evidentemente que si nosotros vemos que nos van a cerrar los restaurantes a las 8 de la noche y que continúa habiendo un jolgorio, que el panchero, que el lomitero, que las estaciones de servicio, que en un punto dado los autos con la valijera, aglomeraciones, música, cerveza, no veo por qué nosotros vamos a tener que hacer el sacrificio, siendo que en nuestros locales gastronómicos no va a haber ningún contagio o probablemente haya muy poco contagio, si es que lo hay, que dejen en total libertad a toda esa gente haciendo o cumpliendo esas actividades que ellos hacen y a nosotros cerrarnos, ¿verdad? Así que si la situación es muy clara de nuestro punto de vista, de nuestro gremio, ¿verdad? Nosotros queremos abrir y vamos a continuar insistiendo, por más que haya decreto de medio, de continuar trabajando y trabajando con los protocolos. Y si vemos que realmente no hay un control suficiente o no hay la conciencia generalizada de la población en respetar lo que va a venir con el decreto, nosotros también vamos a tener que acompañar, digamos, a eso mediante nota. Evidentemente nosotros vamos a hacerlo, lo vamos a comunicar de forma oficial para que sepan cuál es la postura nuestra, ¿verdad? Porque, bien lo dijo, tenemos una situación general que se va a agravar. La situación de nuestros funcionarios suspendidos en su casa con la mitad de un salario mínimo, cuando ellos ganan mucho más que eso, porque nosotros, bien lo dijo ahí Emanuel, nosotros le pagamos adicional nocturno a nuestra gente, nosotros le pagamos hora extra, le pagamos un montón de cosas que son muchísimo más de lo que ellos van a recibir por quedarse en su casa, y después tenemos nuestras propias obligaciones como empresarios con diferentes organismos. Pues yo les agradezco muchísimo. Creo que Manuel tocó una serie de temas que vamos a tener que seguir charlando, Manuel, porque son sumamente importantes. Vos decías algo que me mencionaba, para que vean nomás, un vendedor ambulante me decía, ¿qué es lo que es esencial? Me dice, ese trabajo es esencial. Es decir, yo no salgo y no vendo, para mí esto es esencial. Dice, yo como de esto. Así que absolutamente cierto el tema que estaba mencionando. Te agradezco mucho, Manuel. Vamos a seguir nosotros el debate seguramente en la radio porque es muy importante. Son cuestiones de fondo que tienen que ver con cómo funciona una democracia. A veces los temas son difíciles, pero son necesarios. Gracias, Manuel. Te agradezco muchísimo, Luis, a vos, a Fernando, a Oliver, por la paciencia, a Patricia, a Fito. Yo quiero cerrar con este mensaje a todas las personas que me escuchen. No dejen que el gobierno les diga qué es importante en su vida. Ustedes marcan la esencialidad de su camino dentro del marco de las libertades, no el gobierno. Muy buen día y muy buen domingo para todos. Gracias, gracias, gracias.